punto 1 y la sumatoria de los recursos que se requieren para ejecutar a punto 1 y a punto 2 me van a dar el 100% de los recursos que se requieren para ejecutar la actividad A, ¿sí? Obviamente teniendo en cuenta que tal vez la actividad A depende de la actividad A más la actividad B más la actividad C, me van a dar los recursos que se requieren para el paquete de trabajo 1, ¿sí? Y los recursos que se requieren para el paquete de trabajo 1 más los paquetes de trabajo 2 más el paquete de trabajo 3, me va a dar el 100% de los recursos que se requieren en nuestra cuenta de control, y la sumatoria de estas cuentas de control, la sumatoria de nuestros entregables más grandes de los recursos que se requieren, nos va a dar los recursos total del proyecto. ¿Listo? Entonces aquí este método es de estimación ascendente, o sea, partimos desde las actividades y vamos subiendo hasta poder estimar qué cantidad de personas se requieren para la ejecución del proyecto, qué cantidad de tecnología, de infraestructura, de maquinaria, de equipo, de software se requieren para poder llevar a cabo mi proyecto. También tenemos la estimación análoga y la estimación paramétrica. No voy a ahondar en ella porque ya explicamos cómo se realiza. Si voy a hacer una estimación análoga, pues solo tengo en cuenta el punto, ¿verdad? En el eje de las Y, en el eje de las Y, perdón, en el eje de las X, voy a tener en cuenta el punto donde se encuentra. Entonces, si voy a hacer una estimación análoga y digo, ejemplo, que en un tiempo yo me gasté dos programadores para poder hacer en 55 horas X actividad. Se necesitaron 2 programadores, ¿sí? Para poder hacer. Entonces, si ahorita mismo yo necesito hacer esa misma actividad en 55 horas o en 60 horas, el valor que vaya aquí, ¿cuántos programadores necesito? Ah, bueno, necesito 2. Entonces, eso es una estimación de forma análoga. ¿Listo? Una estimación de forma paramétrica, si hay que tener el dato, hay que tener un histórico de datos, varios datos, para poder hacer esta estimación de los recursos y poder tener digamos, la ecuación de nuestra línea de tendencia aquí, y vamos a ir reemplazando pues el dato que queramos averiguar, si son, ejemplos, 100 horas, si son 120 horas, con qué iría 120 horas más o menos, iría aquí cuántas personas se requieren. Entonces voy a colocar mi 120 acá, voy a resolver mi ecuación, y eso me va a dar cuántos programadores o cuántas Y, que son programadores, necesito. Recordemos que el R al cuadrado siempre nos va a indicar la seguridad de esta información, que tan segura es, entre más cercano esté a uno, más segura o más confiable es la información que nosotros podamos tomar de acá. ¿Listo? Acá tenemos un ejercicio que sería bueno que lo hiciéramos, donde dice: su empresa trabaja en proyectos que utilizan metodologías ágiles y tienen información histórica de lo que demora una iteración según la cantidad de programadores dedicados full time a esa iteración. Entonces acá tenemos, digamos que para la demora de una iteración se demora 150 horas si es una persona, 10 horas si son 7, 9 horas si son 9 personas. O sea, estos son historiales que se han venido presentando. Entonces, dice, si queremos realizar una iteración de proyectos similar a los históricos en una semana, o sea, quiere decir 40 horas, ¿cuál sería la cantidad de recursos estimados bajo la estimación análoga? Entonces, buscamos acá, ¿verdad? ¿Dónde está 40 horas? Que hay 40 horas durante la estimación análoga, sería 4 programadores, se requiere de manera análoga. Para hacerlo de manera paramétrica, sí debemos hacer todo el ejercicio, toda la operación, para poder hallar o para poder tener, digamos, nuestra gráfica, ¿sí? Que en este caso es inversamente proporcional nuestra gráfica, y vamos a obtener nuestra ecuación y vamos a poder hacer los cambios respectivos. Yo igual les anexo un Excel donde está este ejercicio resuelto para que ustedes lo puedan revisar. ¿Listo? Entonces acá tenemos el ejemplo que hablábamos ahorita, ¿verdad? Donde están, digamos, la EDR, en la estructura de desglose de los recursos. Entonces ya acá tendríamos
digamos, en maquinarias, camiones y autos, en la 1, en la 2, o en especialistas lo podríamos dividir en ingeniero, arquitecto, en soporte, analista, secretario, pasante. O sea, podríamos seguir subdividiendo que requerimos. Entonces, yo podría decir que para los recursos de mi proyecto, ¿cuáles son los principales recursos que requiere mi proyecto? Requiere hardware, requiere 3 tipos de software, requiere un camión, requiere 2 tipos diferentes de autos, requiere ingenieros, arquitectos, analistas, secretarios y pasantes. Eso es lo que requiere, o son los recursos que requiere mi proyecto, uno de tipo físico y otro de tipo de humanos. Ahora, ¿cómo se adquieren esos recursos? Nosotros debemos determinar, ¿verdad? Primero, qué tipo de adquisición vamos a hacer. Si es una adquisición interna, nosotros podemos solicitar a los gerentes funcionales, o sea, los gerentes de cada área, al de talento humano, al de dirección financiera, al de comercial, al de marketing, al de producción. Le podríamos solicitar qué personas cumplen con X o Y perfil para poder hacer parte del equipo de trabajo. ¿Listo? O si no, pueden hacerse con procesos externos, que sería proceso de adquisición, de compras y suministros. Entonces aquí también tendríamos tanto procesos externos de inclusión de personal como de recursos físicos. Entonces, tendríamos, si vamos a hacer un proceso de selección, debemos determinar de qué forma vamos a evaluar o de qué forma vamos a hacer ese proceso, cómo si vamos a entrevistar, si no, cómo se va a evaluar, qué vamos a tener en cuenta para evaluar. Entonces, por lo menos aquí hay unos criterios, esto lo tuvimos, esta metodología la tuvimos que haber establecido ya en nuestro plan de gestión de los recursos. ¿Listo? Donde ya dijimos qué metodología íbamos a utilizar para evaluar los recursos que vamos a contratar. En este caso, se tuvieron en cuenta 4 tipos de criterios para establecer los recursos, que sería disponibilidad, costo, idioma y referencia. Entonces, aquí hay recurso A, recurso B, recurso C, que pueden simbolizar 3 personas, ¿verdad? O podrían simbolizar 3 máquinas y nosotros podríamos ir evaluando y poder seleccionar cuáles son los más adecuados para la ejecución de nuestro proyecto, de acuerdo a los criterios y al peso que le hemos dado a cada uno de ellos. Una vez nosotros tenemos esta persona vinculada, nosotros debemos desarrollar el equipo de trabajo. O sea, debemos estar en constante acompañamiento con ellos para que el equipo crezca. Hoy de casualidad alguien me preguntaba, pero ven acá, ¿yo por qué voy a capacitar al personal si se supone que yo lo capacité contratado de un proyecto? ¿Por qué lo tengo que capacitar? Entonces yo le decía, ajá, ¿y por qué se capacitan a las personas en una empresa si se supone que ya tú la contrataste capacitada? Recordemos que lo que queremos es que la persona se sienta parte del proyecto, que la persona sienta que no solo está aportando al crecimiento de la empresa, sino que también está aportando a su crecimiento personal, que está desarrollando unas competencias, unas habilidades, que está ocupando un cargo que es importante, que la actividad que la persona realiza es importante para el resultado que se requiere, ¿verdad? Y esto nos va a llevar a nosotros a establecer círculos de mejora continua en la formación del personal. Teniendo en cuenta qué, teniendo en cuenta cuáles son las competencias que yo deseo desarrollar en mi equipo o que ya yo me he dado cuenta que mi equipo no tiene y ya yo lo contraté así, pero hay que desarrollar esas competencias. Entonces busco cómo desarrollarlas, el tema de la cohesión, del trabajo en equipo, confianza, interrelaciones y habilidades. Todo esto, lo que va dirigido a esto, son temáticas que apuntan al desarrollo de los recursos. Por último, les muestro una diapositiva donde se evidencia cómo es digamos, la gestión de cada una de estos procesos. Tenemos por acá, para poder hacer como primer proceso, tenemos la planificación de los recursos. Para poderla hacer necesitamos como entrada el alcance, el cronograma, el presupuesto, la calidad y los documentos de riesgos interesados. Este es el plan de los recursos. Digamos que lo que nosotros hallamos o lo que sale de aquí es el plan de recursos y el acta de equipo. Esta es la salida. Entonces, para poder hacer la estimación de los recursos, nosotros necesitamos esto. Esta es una entrada para la estimación de los recursos más estos mismos planes que ya se habían establecido anteriormente. Estos dos nos van a permitir a nosotros
poder tener claro cuándo vamos a adquirir los recursos. Recordemos que si ya hemos estimado los recursos que requerimos para cada actividad y hemos estimado ya con anterioridad en qué momento vamos a ejecutar cada una de las actividades, de acuerdo a nuestro diagrama de Gantt, a nuestra ruta crítica, nosotros pues vamos a poder decir cuándo vamos a adquirir nuestros recursos o el material, los equipos que necesitemos. Y para ello vamos a tener o vamos a desarrollar un plan de adquisiciones. ¿Listo? Aquí hay que, digamos, tener también como una salida una solicitud de cambio, o sea, qué cambios hay que hacer en estos recursos. Una vez estos recursos se adquieren o se vinculan al proyecto, estos deben ser asignados. ¿Con qué fin deben ser asignados? Con el fin de que las personas se puedan, digamos, se pueda brindar el desarrollo del equipo, se pueda hacer la dirección del equipo y se pueda controlar los recursos. ¿Listo? Todo este sistema nos va a permitir a nosotros tener solicitudes de cambio que al final de cuentas se van a ver reflejados en la mejora continua de este proceso. ¿Listo? De lo que tiene que ver con el planificar, con el estimar los recursos, adquirirlos, desarrollarlos, dirigirlos y controlarlos hasta llegar a la fase de desvinculación de estos recursos. ¿Listo? Una vez en el proyecto hayan cumplido con, digamos, su etapa productiva dentro del proyecto. Si tienen dudas o inquietudes, no duden en hacerlas. Recordemos que pues en clase presencial o en clase virtual estaría aclarándolas. Entonces, si las tienen, por favor, apúntenlas y me las hacen saber. Muchas gracias por su atención.